avanzan despacio como si temieran despertar algo. Una mujer mayor sacude el polvo de una manga y con un gesto casi doméstico, alisa el cuello de una chaqueta. Alguien sostiene un paraguas abierto aunque no llueve. El sol cae duro y el aire huele a tierra seca, a hojas y a humo viejo. En el suelo sobre una estera yace un cuerpo. No es una metáfora, es un antepasado. Y ahora lo están vistiendo como si fuera a salir a visitar a la familia. Lo inesperado no es solo que lo hayan desenterrado, es el silencio con el que lo hacen, la calma, la delicadeza. No hay gritos de película de terror, no hay shock buscado. Hay miradas que se humedecen, bromas nerviosas entre primos, un niño que pregunta bajito si el abuelo tiene frío. Y entonces, mientras alguien cambia una camisa por otra limpia, aparece la gran pregunta: ¿por qué una comunidad decide volver a tocar a sus muertos? ¿Para cuidarlos? Hoy vamos a entrar en esa lógica desde dentro. ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Qué sienten las familias? ¿Y por qué? Aunque desde fuera parezca imposible. Para ellos es una forma de amor, de memoria y de orden en el mundo. La escena ocurre en las montañas de Sulawesi del Sur, en Indonesia, entre nieblas que se levantan tarde y caminos que serpentean hacia aldeas de techos curvados como barcas, las casas tradicionales llamadas Tongkonan. Aquí vive el pueblo Toraja, famoso por sus rituales funerarios complejos. Famoso es una palabra cómoda. La realidad es más áspera. La muerte en Toraja no se apaga de golpe. Se negocia, se administra, se acompaña. Y por eso el funeral no es solo un adiós. Es un proceso largo donde la familia, el dinero, el honor y el afecto se mezclan como barro después de la lluvia. Para entender por qué desentierran y cambian de ropa, hay que empezar por un detalle que muchos relatos de Internet omiten. En Toraja, el momento en que una persona muere no siempre es socialmente el momento en que se va. En varias comunidades durante un tiempo, a veces semanas, a veces meses, y en casos documentados incluso más, el difunto puede permanecer en la casa, se le habla, se le lleva comida simbólica, se le trata como alguien que está en transición. En algunas descripciones etnográficas aparece la idea de que no se le nombra como muerto de inmediato, sino como alguien enfermo o todavía aquí. Un lenguaje que suaviza el corte brutal. No es negación infantil, es una tecnología emocional, una manera de que la familia se reordene antes de soltar. Y entonces llega el gran acontecimiento, el funeral mayor, conocido como Rambu Solo, que en términos generales es el ritual que guía al fallecido hacia el mundo de los antepasados. No ocurre siempre al día siguiente. Requiere preparación, coordinación de parientes que viven lejos y, sobre todo, recursos. Porque en Toraja el funeral también es una conversación pública sobre estatus, reciprocidad y dignidad familiar. Los búfalos de agua, en particular, no son un simple detalle exótico. Son riqueza, prestigio, sacrificio costoso. Se recuerda quién aportó qué, quién estuvo presente, quién cumplió. Pero el ritual del que habla nuestro título, ese momento íntimo y casi cinematográfico de sacar a un antepasado y vestirlo, suele asociarse a otro conjunto de prácticas que en muchos lugares Toraja se conocen como manene. A veces se traduce libremente como cuidar a los ancestros o la ceremonia de los antepasados. Y aquí hay un punto importante. No todas las aldeas lo hacen igual, no en todos los años, y no siempre con el mismo nivel de exposición pública. La versión viral que circula en redes suele aplastar esa diversidad y convertir un mosaico de costumbres en un único espectáculo. Imagina la cámara siguiendo a una familia un día antes. Hay movimiento en la casa. Se preparan telas, se revisan cajas con ropa guardada para la ocasión. Alguien plancha una camisa como si fuera para una boda. No todo es solemnidad, hay logística. ¿Quién trae el jabón? ¿Quién compra cigarrillos para los tíos? ¿Quién avisa a los primos que viven en la ciudad? Las mujeres mayores suelen tener un papel central en el cuidado de la ropa y en la coordinación práctica. Los hombres, según el lugar, se ocupan más de abrir tumbas, mover estructuras o gestionar visitas. Los niños miran desde la puerta, curiosidad mezclada con esa clase de miedo que no quiere confesarse. En el día señalado, a menudo en temporada seca o en momentos comunitarios que varían según el calendario local y las decisiones de de cada pueblo, el grupo se dirige hacia las tumbas. Algunas son cuevas excavadas en roca, otras están en acantilados. En ciertos lugares hay efigies de madera llamadas tau tau,
figuras que representan a los fallecidos y miran hacia el valle como si siguieran vigilando la vida cotidiana. El paisaje no es tenebroso, es luminoso, verde, grande, y justo por eso el contraste golpea. Lo que ocurre después, si lo miras como una cámara de vigilancia sin música dramática, es una secuencia de cuidados. Primero, se abre el lugar donde reposa el cuerpo. No es un acto brusco, sino medido. Se habla entre sí, se decide quién toca y quién observa. Los más jóvenes a veces se colocan detrás. Los mayores, que ya han participado muchas veces, dirigen con gestos. Luego aparece el cuerpo. En algunos casos está sorprendentemente preservado. Esto se debe a prácticas tradicionales de conservación, como el secado por humo, en épocas antiguas, y en tiempos más recientes, al uso de sustancias modernas en ciertos lugares. Aquí conviene ser honestos. Los detalles exactos de preservación varían muchísimo, y cuando se cuenta como si fuera magia, se pierde lo esencial. No se trata de inmortalidad, se trata de mantener una presencia reconocible el tiempo suficiente para sostener una relación social con la memoria. Después viene el momento que cambia el aire, el limpiar. Se quita polvo, se retiran telas viejas con cuidado, se arregla el cabello si es posible, se enderezan mangas. El gesto más pequeño, una mano alisando una solapa, funciona como una frase sin palabras. Sigue siendo de los nuestros. Y entonces el cambio de ropa, camisas, chaquetas, vestidos, a veces un sombrero, no es un disfraz. Suele ser ropa nueva o mejor, elegida con una lógica familiar. Para que esté presentable. Para que no pase vergüenza. Escucha esas frases. La vergüenza, aquí, no es solo emoción individual, es un valor social. Mantener la dignidad del muerto protege a los vivos. En algunas aldeas, tras vestirlos, los sacan a la luz unos minutos. Se toman fotos familiares, se presenta al antepasado a los nietos. Nacidos desde la última vez, se repara el vínculo. En otras, el proceso es más reservado y el cuerpo vuelve pronto a su lugar. El grado de exposición, y esto es clave, cambia con el tiempo y con la presencia de visitantes. ¿Quién participa? No es todo el mundo como en un festival, sino principalmente la familia extensa, organizada en jerarquías suaves pero firmes. Están los ancianos que custodian la memoria, recuerdan nombres, deudas morales, historias de migración y de alianzas. Están los adultos que sostienen el peso económico, quienes trabajan fuera y vuelven con dinero para contribuir. Están los jóvenes que viven una tensión, respetan, pero también sienten el tirón de la modernidad, de la religión formal, del qué dirán en la ciudad. Y están los niños que aprenden sin lecciones explícitas, aprenden mirando. ¿Y qué se siente por dentro? Aquí es donde la mirada desde fuera suele fallar. Desde fuera el acto puede parecer macabro. Desde dentro muchas familias describen una mezcla difícil de traducir. Cariño, responsabilidad, un miedo controlado. Porque tocar a la muerte siempre da vértigo. Y al mismo tiempo, orgullo. Orgullo de hacerlo bien. Orgullo de no abandonar. Y también presión. Si una familia no participa, puede sentirse juzgada. En sociedades comunitarias, el ritual no solo expresa sentimientos, los produce y los regula. Te obliga a estar a la altura de un vínculo. Ahora bien, ¿de dónde viene esto? Hay al menos dos grandes líneas de explicación, y las fuentes no siempre coinciden. Una primera versión, apoyada por descripciones etnográficas y por la memoria ritual local, lo vincula con antiguas formas de religión indígena toraja conocidas como Alukto Dolo, el camino de los antepasados. En esa cosmovisión, el mundo de los vivos y el de los muertos no son dos habitaciones separadas por una puerta sellada, sino dos espacios, conectados por normas, ofrendas y reciprocidad. Los ancestros no son fantasmas, son miembros de la comunidad en otro estado. Mantener su dignidad y su lugar protege el equilibrio. Cosechas, salud, armonía. No hacerlo puede abrir la puerta al desorden. La segunda versión aparece en relatos orales específicos, historias contadas por familias, recogidas en diarios de viajeros o en entrevistas contemporáneas, que hablan de un origen más anecdótico. Un antepasado que encontró un cuerpo abandonado en el camino y lo cubrió con ropa por compasión. A partir de entonces, la comunidad recibió bendiciones o buena fortuna, y el gesto se convirtió en norma. Esta clase de relato funciona como mito de origen. No importa tanto si ocurrió literalmente como lo que enseña. Enseña que vestir al muerto no es morbidez, es ética.
Es humanidad en su forma más concreta. Cubrir al vulnerable. Ambas explicaciones pueden convivir. A veces la religión ofrece el marco, el mito, la emoción y la justificación narrativa, y en Indonesia además hay una capa histórica decisiva. La llegada del cristianismo en muchas zonas Toraja durante el siglo XX y Indonesia, la presencia previa y posterior de administraciones coloniales y estatales. Es decir, lo que hoy vemos no es un fósil intacto. Es una tradición que ha negociado con iglesias, escuelas, leyes, turismo y cámaras. Aquí aparece uno de los malentendidos más comunes de Internet. La idea de que en Indonesia todos desentierran a sus muertos. No. Indonesia es un archipiélago enorme con cientos de grupos y prácticas. En muchas zonas de mayoría musulmana, por ejemplo, el entierro es rápido y el cuerpo no se exhuma por razones religiosas. En Bali predominan otras lógicas, como la cremación ritual, ngaben, como gran tránsito del alma. Lo Toraja no es lo indonesio en general. Es una respuesta cultural específica a preguntas universales. Y entonces, si no es porque están locos ni porque aman el shock, ¿para qué sirve? Sirve primero para domesticar el miedo. La muerte, cuando se vuelve intocable, se vuelve monstruo. Cuando puedes acercarte, con cuidado, con reglas. La muerte sigue siendo grave, pero deja de ser pura amenaza. Te obliga a mirar de frente. Esto también nos pasará. ¿Cómo lo soportas? ¿Con ritual? Sirve, segundo, para organizar la familia. Manene, donde se practica, reúne a parientes dispersos, reabre conversaciones, repara relaciones. Es un recordatorio tangible de pertenencia. No solo eres individuo, eres una línea, una casa, un nombre. Sirve, tercero, para mantener el honor. Vestir bien al antepasado, es decir, no lo abandonamos. En un mundo donde la reputación familiar cuenta, la negligencia puede leerse como falta de amor y falta de respeto. Y aquí surge un detalle que casi nadie cuenta con honestidad. A veces, detrás del gesto tierno hay también tensión económica. La ropa cuesta. El viaje cuesta. Cumplir con el ritual puede ser un peso. El cariño y la carga viajan juntos. Y sirve, cuarto, para hacer memoria con el cuerpo, no solo con palabras. Hay culturas donde la memoria se guarda en álbumes y lápidas. Aquí la memoria se toca, se limpia, se arregla. Y eso produce algo que el espectador quizá no espera. Una forma de intimidad. No la intimidad romántica, sino la del cuidado. El mismo tipo de cuidado con el que se viste a un niño o se arregla a un anciano vivo para una visita importante. Pero la pregunta incómoda permanece, y quiero que te la hagas conmigo sin cinismo. ¿Cuánto de esto es fe y cuánto es presión social? ¿Cuánto es amor y cuánto es miedo al juicio? Porque la comunidad abraza, sí, pero también vigila. Y justo cuando creemos entenderlo como una tradición bonita, aparece una sombra moderna, las cámaras. En los últimos años, algunas aldeas han visto llegar visitantes, periodistas, creadores de contenido, a veces con respeto, a veces con hambre de rareza. Y eso cambia el ritual incluso cuando nadie lo admite. Lo que antes era íntimo puede volverse mostrable. Algunas familias lo rechazan, otras lo negocian, otras se sienten atrapadas. Si lo ocultas, dicen que no existes. Si lo muestras, temes profanarlo. Y aquí es donde la historia se vuelve más tensa, porque el ritual no solo trata del pasado, trata del presente, trata de quién tiene derecho a mirar, trata de quién define lo sagrado, trata de una familia intentando cuidar a los suyos mientras el mundo externo convierte ese cuidado en titular. Y justo en ese punto, cuando la ropa está recién puesta, cuando el polvo se ha ido y el rostro parece, por un segundo, menos lejano, alguien suele pronunciar una frase simple, casi cotidiana, que en algunos testimonios aparece una y otra vez. ¿Ya está? Está bien. Como si el acto no fuera desenterrar, sino poner en orden. Y entonces, con el cuerpo listo, la familia se prepara para el siguiente gesto. Uno que no es para la cámara, sino para el lazo invisible, que une a vivos y muertos. El retorno al lugar de descanso, con nuevas reglas, nuevas discusiones y una pregunta que nadie dice en voz alta, pero todos sienten. ¿Qué pasa cuando una tradición de cuidado se encuentra con un mundo que solo quiere espectáculo? Los hombres entran al patio de tierra con antorchas de bambú. La noche en Toraja no es silenciosa. Hay grillos, risas nerviosas, el golpe seco de un tambor y un canto que parece venir desde muy lejos. Un círculo de personas se toma de las manos y comienza a balancearse al mismo ritmo, como una sola respiración. En el centro alguien coloca un cuenco de arroz y una taza de café.
como si el invitado principal pudiera levantarse en cualquier momento. Y entonces, entre el humo y la música, aparece el giro. Esto no es un funeral como lo entendemos nosotros. Es una gran reunión social, donde la muerte se vuelve a la vez dolor y contabilidad, porque el rito toraja no ocurre solo para el muerto, ocurre para los vivos, para ordenar quiénes son, quién debe a quién pertenece a qué casa, quién sostiene el nombre familiar cuando todo tiembla. El gran motor de todo este mundo ritual es Rambu solo, la ceremonia funeraria mayor. No pienses en un acto de una hora. En muchas descripciones contemporáneas se habla de varios días seguidos, con cientos, a veces muchísimos, más, de asistentes que llegan desde otras aldeas o desde ciudades lejanas. Y aquí viene una de esas cosas que casi nadie cuenta con detalle, porque no suena místico. El funeral también es una red económica y moral. Los invitados no llegan con las manos vacías. Llegan con animales, arroz, cigarrillos, café, dinero, telas, y esas contribuciones no se evaporan. Se registran, se recuerdan, crean obligaciones futuras. En un reportaje reciente se describe incluso una especie de control o registro del valor de regalos y ofrendas a la entrada del pueblo, como si el duelo tuviera también una puerta administrativa. ¿Te incomoda? Es normal. Desde fuera parece frío, pero desde dentro esa contabilidad es una forma de justicia comunitaria. Hoy te sostengo yo, mañana me sostienes tú. En un lugar donde el prestigio familiar se construye con reciprocidad, el funeral es el gran escenario donde se demuestra que nadie cae solo. Ahora volvamos a lo que la cámara ve, paso a paso, cuando el rito arranca de verdad. A media mañana el patio se llena. Los mayores se sientan en lugares específicos. Los jóvenes se mueven como mensajeros, llevan bandejas, acomodan gente, corren con instrucciones. Las mujeres muy a menudo gestionan el flujo invisible. Comida, café, ropa, conversaciones tensas. Los hombres cargan, construyen, sacrifican, reciben a visitantes. No es una regla rígida, pero el reparto suele notarse. Entonces aparece un término que escucharás una y otra vez. Tedong, búfalo. No es solo un animal. Es una forma de riqueza y un lenguaje ritual. Y existe un tipo especialmente prestigioso, el Tedong Bonga, el búfalo manchado que en muchas descripciones se presenta como el más valioso y deseado para funerales de alto estatus. Cuando se habla de honrar al muerto, se habla también de cuánto está dispuesta y es capaz la familia de ofrecer. Suena duro, sí, pero piensa en lo que hacemos nosotros con flores, banquetes, lápidas costosas. También convertimos el amor en gasto, solo que aquí se ve y se mide y se discute. En el campo los búfalos pueden ser paseados, presentados, admirados. En algunos relatos se menciona incluso la Silaga Tedong, peleas de búfalos que suceden alrededor de estos eventos, una mezcla de tradición local, espectáculo comunitario y tensión física que electriza el aire. Y mientras tanto el canto sigue. De noche llega otro término clave, Mabadong. Es un canto-danza colectivo, a menudo en círculo, con manos entrelazadas y un movimiento repetitivo que puede durar horas. En algunas descripciones se enfatiza que la canción narra la tristeza y el viaje del fallecido, y que la participación de la comunidad no es decorativa. Es una obligación moral de acompañamiento. Si lo miras desde fuera parece hipnótico. Si lo sientes desde dentro es algo más. Es como si el dolor se repartiera entre muchos cuerpos, para que no te rompa por completo. Aquí entra un concepto toraja que actúa como brújula, puya, el mundo al que se encamina el alma en la cosmología tradicional vinculada a Luk Todolo. No todos lo explican igual. Hay familias que lo viven más desde la tradición indígena, otras desde el cristianismo, muchas desde una mezcla, pero el punto común es este. El funeral no celebra la muerte. Asegura un tránsito correcto, y entonces entiendes algo. Si el tránsito requiere recursos, la espera se vuelve inevitable. Por eso, durante años, una familia puede reunir dinero y animales antes de hacer el gran funeral, y ese intervalo, ese tiempo en el que el duelo aún no termina, es el puente que conecta con el ritual que más impresiona a Internet, cuando tiempo después vuelven a tocar a los muertos. Pero antes de llegar otra vez a Manene, hay que mirar la geografía de la muerte toraja, porque no todos reposan igual, y esa diversidad dice mucho sobre estatus, edad y pureza. En algunos lugares los ataúdes se depositan en cuevas o nichos tallados en acantilados. En otros se usan balcones de roca, y allí aparecen las figuras Tau Tau, efigies talladas que representan a ciertos difuntos y miran hacia el exterior.
La gente local puede describirlas como recordatorio, como presencia simbólica, como vigilancia afectiva. Y aquí viene otra grieta moderna. Antropólogos del turismo y la cultura han documentado que el interés externo, turístico, coleccionista, abrió un mercado de robo y tráfico de tau-tau y objetos funerarios, convirtiendo símbolos de memoria en mercancía. El resultado no es una anécdota pintoresca, es dolor, enojo y una sensación de profanación que muchas familias expresan sin necesidad de palabras académicas, y hay un tipo de entierro que, cuando lo escuchas, cambia por completo el tono del documental. Pasiliran, el entierro de bebés en árboles. En Cambira, por ejemplo, se describe la práctica de colocar a los bebés fallecidos, especialmente aquellos que murieron antes de que salieran los primeros dientes, considerados puros, dentro de un tronco vivo, en un árbol grande, cubriendo la abertura con fibras o hojas. La imagen no es macabra, es casi insoportable de tierna. Devolver al niño a un cuerpo vivo, dejar que el árbol cierre la herida con el tiempo, y además hay tabúes. No se abre el hueco, no se perturba. ¿Ves el contraste? En un caso, el muerto es revisitado y vestido. En otro, el bebé se entrega a la naturaleza y se deja en paz. No es contradicción, es clasificación moral. En muchas sociedades, la forma del entierro habla de cómo se entiende la vida que se fue, si llegó a formar plenamente parte del mundo social, si tuvo dientes, nombre e historia pública, o si se fue antes de entrar del todo. Esa diferencia, tan dura, es una de las llaves para entender que aquí no hay un solo ritual, sino un sistema entero de categorías sobre lo humano. Y ahora sí, volvamos al punto que nos persigue desde el título. ¿Qué tiene que ver todo esto con desenterrar y cambiar ropa? Mucho, porque Manene no flota aislado. Está cosido al calendario social de la familia y a la economía del funeral mayor. En algunos testimonios periodísticos se menciona que, en ciertas aldeas, el rito de Manene se realiza cada pocos años y a veces en torno a agosto. Aunque esto no es una regla universal para todo Toraja, varía según la comunidad y su propia historia reciente. Y aquí aparece un twist que confunde a muchos visitantes. A veces el acto de vestir al muerto no es el clímax, sino el medio. Lo que la familia está haciendo en realidad es una limpieza del lugar de descanso, un mantenimiento de la tumba, una reparación del espacio donde reposan sus ancestros. Sacar el cuerpo puede ser parte de limpiar el ataúd, arreglar telas, cerrar grietas, volver a sellar. No es sacar por sacar, es mantener una casa, solo que la casa es una tumba. Ahora hablemos de emociones concretas, las que rara vez se narran con honestidad. Hay orgullo, sí, el orgullo de presentarse ante el linaje y decir cumplimos. Hay ternura, especialmente cuando los nietos ven por primera vez a un abuelo al que solo conocían por fotos y nombres. Y hay miedo, un miedo quieto, no al fantasma de película, sino a equivocarse, a tocar mal, a faltar al respeto, a romper algo que sostiene el orden familiar. Pero hay otra emoción que casi nunca aparece en los videos virales: la vergüenza. Vergüenza de que el muerto esté mal vestido, de que la tumba esté sucia, de que la familia sea vista como descuidada. La vergüenza aquí funciona como fuerza moral, empuja a cuidar. Y al mismo tiempo puede doler, porque si no tienes dinero para ropa o para viaje, el ritual puede convertirse en recordatorio de desigualdad. Y aquí, si me permites una pregunta directa, ¿qué harías tú si amar a tus ancestros implicara también endeudarte? ¿Dónde termina la devoción y empieza la presión? Las discusiones internas existen. Las iglesias cristianas, por ejemplo, han tenido relaciones complejas con prácticas indígenas. En algunos casos acompañan y reinterpretan. En otros cuestionan elementos como sacrificios animales o cosmologías no cristianas. Investigaciones contemporáneas señalan precisamente esa convivencia tensa. La tradición no desaparece, se reacomoda, se negocia, se traduce a otros lenguajes religiosos, y el Estado, al reconocer oficialmente ciertas creencias locales bajo marcos permitidos, también influyó en cómo la gente nombra y organiza su fe. Esto nos lleva al territorio de los mitos de Internet. El mito número 1. Lo hacen porque creen en zombies. No. De hecho, una antropóloga que estudió la mirada occidental sobre Toraja describió cómo fotos de Manene circularon en inglés como prueba de zombies. Un ejemplo perfecto de cómo el sensacionalismo transforma un ritual de cuidado en una fantasía de horror. El mito número 2. Es un show para turistas.
A veces el turismo influye, sí, y hay críticas locales y externas sobre comercialización, pero reducirlo todo a show borra la parte central. Familias que siguen sintiendo obligación, amor y pertenencia. En algunos casos, incluso cuando hay cámaras, el rito sigue cumpliendo su función interna. Reunir parientes, reparar tumbas, renegociar deudas morales. El mito número 3. Todos los Toraja lo hacen igual. Tampoco. Hay aldeas donde Manene es fuerte y visible, otras donde es raro o se mantiene privado, otras donde se recuerda como algo de antes. La tradición no es un manual, es una conversación entre generaciones, y justo cuando parece que ya entendemos el mapa, funeral mayor, economía del honor, tumbas en roca, efigies, bebés en árboles, negociaciones, con religión y turismo, aparece otra capa, más íntima y casi secreta. En algunos relatos museísticos se menciona la presencia de objetos heredados usados en funerales, reliquias familiares con valor simbólico, a veces tratados como tesoros que conectan con los ancestros. Eso significa que el funeral no solo moviliza animales y comida, moviliza memoria material, cosas que no se prestan a cualquiera, cosas que pesan porque concentran historias. Y entonces, si Manene implica abrir la tumba, tocar el pasado, vestirlo, ¿qué se gana al final? No es un premio individual como una medalla, es algo más complejo. La familia queda en paz con su propia imagen, el muerto queda bien, el vínculo se actualiza, los vivos se reubican en su árbol genealógico, algunos vuelven a la ciudad con un cansancio raro, el cansancio de haber cargado algo muy antiguo durante unos días y de haberlo devuelto a su sitio, pero la tensión no se resuelve, solo cambia de forma, porque el mundo moderno sigue empujando. Escuelas, migración, trabajo asalariado, redes sociales, cámaras, titulares. ¿Cómo mantienes un rito de intimidad cuando te miran como si fueras un espectáculo? ¿Cómo cuidas a tus muertos sin convertirlos en contenido? Y ahí es donde, en la próxima etapa de nuestro viaje, entra lo más delicado. Las críticas internas, las discusiones generacionales, los límites que algunas comunidades están trazando, y el momento exacto, casi quirúrgico, en que el cuidado se convierte en una frontera. Hasta aquí puede mirar el visitante, de aquí en adelante solo entra la familia. Una mano levanta un cartel improvisado en la entrada del sendero. No flash. Al lado otro aviso más directo escrito con marcador. Solo familia. Un adolescente con camiseta y sandalias se coloca delante de la tumba como si fuera un guardia de museo, pero su cara no tiene nada de turista. Está tenso, serio, cuidando un límite. Detrás de él una tía murmura una palabra que en Indonesia pesa como una piedra. Pamali, tabú. Eso no se hace. Y de pronto entiendes que el momento más frágil del ritual no es abrir la tumba ni limpiar la ropa. El momento más frágil es decidir quién tiene derecho a mirar. Porque Manene, en el corazón de muchas familias, no es un evento público. Es una negociación íntima entre vivos y muertos. Y cuando llega una cámara externa, la tradición se pone nerviosa, como un animal que no sabe si lo vienen a admirar o a cazar. A partir de aquí, la historia deja de ser solo qué hacen y se vuelve qué está cambiando. En Toraja, como en tantas regiones de Indonesia, existe una palabra que resume un mundo: adat. Costumbre, norma comunitaria, ley no escrita. Adat no es folclore, es política cotidiana. Define quién habla primero, quién se sienta dónde, qué se permite, qué se castiga con silencio. Y durante mucho tiempo el adat fue el marco que protegió estos ritos del juicio externo, pero el siglo XX y XXI trajeron fuerzas que el adat no controla del todo. Iglesias, escuelas, migración, Estado, turismo, redes. Imagina a un joven toraja que trabaja en Makassar o en Yakarta, gana un salario, vive en un apartamento pequeño, se acostumbra a un mundo donde la muerte ocurre en hospitales, y el duelo tiene horarios. Regresa a la aldea para Manene, y de pronto su cuerpo vuelve a aprender otra lógica. Aquí el tiempo no manda, manda la relación. Lo abrazan, le sirven café, le recuerdan que su apellido es una deuda de amor, y justo ahí aparece la tensión moderna. Él quiere respetar, pero también teme que sus colegas vean fotos y lo etiqueten como primitivo. No es que no crea, es que vive en dos sistemas de prestigio al mismo tiempo. En muchas familias esa tensión se discute en voz baja, como se discuten las cosas que podrían romper algo. ¿Lo hacemos este año? ¿Y si viene gente con cámaras? ¿Y si el pastor dice que no corresponde? ¿Y si no lo hacemos y la casa queda como si hubiera olvidado?
Aquí entra el primer casi nadie lo cuenta. A menudo la discusión no es tradición versus modernidad, sino qué versión de la tradición se preserva. Algunas familias deciden mantener manene, pero hacerlo más privado, sin visitantes, sin fotos, con menos exhibición. Otras lo transforman. Se centran en limpiar la tumba, arreglar el ataúd, rezar, y reducen el contacto directo. No es abandono, es adaptación, un intento de proteger lo sagrado del ruido, y el ruido a veces no viene solo de turistas, viene del propio teléfono de la familia, porque hoy quien más graba puede ser el primo, el mismo que ama a su abuelo y quiere guardarlo en video. Y aquí aparece una pregunta difícil. ¿En qué momento el archivo familiar se vuelve espectáculo involuntario? ¿Qué pasa cuando un gesto de cuidado íntimo se convierte en clip viral fuera de contexto? He hablado con gente, en entrevistas contemporáneas y relatos recogidos por investigadores, que describe algo muy concreto: el miedo a que el muerto se convierta en meme. Ese miedo no es superficial, es una forma moderna de profanación. Antes la amenaza era un saqueador que robaba una efigie o un objeto. Hoy puede ser una risa global sin rostro. Por eso en algunos manenes recientes aparecen reglas nuevas, no siempre escritas, pero claras. No tocar si no eres de la línea familiar directa, no entrar con calzado al área más cercana, no señalar ni hacer poses frente al cuerpo, no usar flash, y lo más importante, no convertir el ritual en entretenimiento. No son normas para agradar al visitante, son barreras para que la familia siga sintiendo que el rito les pertenece. Ahora bien, hay otro cambio aún más material: el cambio en el cuerpo mismo. En la memoria oral toraja y en registros etnográficos se describen antiguos modos de conservación que dependían del entorno: humo, secado, condiciones del lugar, y en tiempos modernos se menciona en algunos casos el uso de métodos contemporáneos de preservación, pero aquí hay que ser cuidadosos. No es uniforme, no es un secreto general ni una receta. Lo relevante antropológicamente no es el químico, sino el dilema. ¿Hasta qué punto intervenir el cuerpo para sostener la presencia? En ciertas familias, la intervención moderna se ve como ayuda práctica. En otras se ve como algo que rompe la naturalidad del tránsito. La modernidad no solo trae cámaras, trae tecnologías que obligan a decidir qué significa cuidar. Y luego está la dimensión sanitaria y administrativa. Indonesia tiene leyes y regulaciones, y cada región negocia de manera distinta. En algunos lugares, las autoridades han mostrado preocupación por exhumaciones o manipulación de restos, especialmente cuando hay visitantes o cuando se hacen prácticas fuera de las normas comunitarias. Incluso sin prohibiciones directas, el simple hecho de ser observado por el Estado cambia la manera en que se organiza un ritual. Eso, por cierto, conecta con una herida histórica: el colonialismo y las misiones. En épocas anteriores, las miradas externas a menudo catalogaban estas prácticas como superstición o barbarie. Parte de la fuerza actual de la identidad toraja viene de haber resistido esa humillación, resignificando el ritual como patrimonio, como cultura, como historia. Pero esa resignificación tiene un precio. Cuando algo se vuelve patrimonio, también se vuelve producto. Y aquí entra un caso real, repetido en distintas versiones por la región: familias que empezaron a cobrar o a organizar accesos para visitantes en determinados momentos, no porque quieran vender a sus muertos, sino porque necesitan controlar el flujo y cubrir costos comunitarios. Desde fuera suena incómodo. Desde dentro puede leerse como defensa: si vas a entrar a nuestra intimidad, al menos entra bajo nuestras reglas. Sin embargo, existe la crítica opuesta, y también es interna. Hay toraja que sienten que cualquier forma de monetizar un funeral o un manene lo contamina. Se preguntan, ¿en qué momento la tradición deja de ser relación y se vuelve escenario? Esa discusión divide familias y no siempre se resuelve con paz. Ahora cambiemos de escala. Salgamos de toraja por un momento, porque así se rompe otro mito silencioso: la idea de que exhumar es una rareza toraja. En Indonesia y alrededor del mundo existen rituales de segundo entierro o de reordenamiento de restos, y compararlos ayuda a entender la función social sin caer en el exotismo. En el norte de Sumatra, por ejemplo, entre los Batak Toba, existe una práctica conocida como Mangongkal Holi, en la que se exhuman restos, normalmente huesos, para reenterrarlos en un lugar más honorable o en un osario familiar. Es una lógica distinta.
No se centra en vestir un cuerpo, sino en reorganizar el linaje y el estatus en la geografía de los ancestros. En algunas comunidades Dayak de Kalimantan se conocen rituales de segundo entierro como Tiwa, donde el tránsito final implica ceremonias complejas y traslado de restos. ¿Qué nos dice esto? Que la segunda relación con los muertos, volver a ellos, moverlos, reubicarlos, puede cumplir funciones universales, consolidar parentescos, reparar deudas, actualizar memoria. Lo Toraja se vuelve menos incomprensible cuando lo ves dentro de ese mapa humano más amplio, pero Toraja tiene su particularidad. Aquí la relación es más visual, más corporal, más cara a cara con el antepasado, y por eso produce una intensidad emocional especial. Hablemos de esa intensidad con ejemplos concretos, sin inventar escenas, sino basándonos en patrones narrados por familias y observadores. Caso 1. El nieto que conoce al abuelo tarde. En muchas familias, la primera vez que un niño ve a un antepasado en Manene, el adulto no le dice, no mires, le dice, mira con respeto. El niño aprende que el muerto no es un monstruo, sino alguien con nombre. Algunos adultos cuentan que este momento, aunque da miedo, cura un miedo más grande, el miedo abstracto a la muerte. El niño no sale traumatizado necesariamente, sale con una idea, la muerte está aquí, pero no nos destruye el vínculo. Caso 2. El pariente que vuelve con culpa. Hay migrantes que pasan años sin regresar por trabajo o pobreza. Cuando vuelven para el ritual sienten que llegaron tarde. El manene puede convertirse en un escenario de perdón silencioso. Nadie hace un discurso, pero el acto mismo de estar presente repara algo, y a la vez la culpa no se evapora. Se transforma en promesa económica para el siguiente evento. Aquí el ritual funciona como tribunal emocional sin jueces formales. Caso 3. La familia que decide detenerse. También existe esto, y casi nadie lo cuenta porque rompe la imagen exótica. Familias que, por convicción religiosa, por cansancio, económico o por deseo de privacidad, eligen no exhumar más. Mantienen la limpieza de tumbas, mantienen rezos y reuniones, pero cambian el modo, y no siempre son condenados. A veces se negocia un punto medio. La tradición no es una cárcel de hierro. Puede ser una cuerda que se afloja y se tensa. Ahora el casi nadie lo cuenta número 2. El papel del dinero y de las mujeres no solo como apoyo, sino como estructura. En muchos funerales y rituales Toraja, quienes sostienen el flujo de comida, la coordinación de parientes, la gestión de vergüenza y honor cotidiano suelen ser mujeres mayores. No siempre aparecen en el centro de la cámara, porque la cámara busca búfalos, cantos, acantilados. Pero sin ellas el ritual se desordenaría. Hay una forma de poder silencioso. Decidir quién come primero, quién duerme dónde, quién recibe qué plato, quién es presentado a quién. Ese poder no se llama poder en voz alta, pero organiza la jerarquía real de la familia, y el dinero entra no solo como gasto, sino como lenguaje de afecto. En sociedades de reciprocidad fuerte, dar es decir, te reconozco. No dar puede interpretarse como no perteneces o te olvido. Eso crea un dilema moderno cruel. ¿Qué pasa si amas pero no puedes pagar el amor en la forma esperada? Algunos jóvenes sienten que el ritual se vuelve una prueba de riqueza, otros lo defienden diciendo, no es riqueza, es sacrificio. Ambas lecturas pueden ser verdaderas a la vez, dependiendo de quién sufre el costo. Volvamos a la escena del principio, el cartel Solo Familia. Ese cartel no es solo una queja contra turistas, es una metáfora del momento histórico. Toraja está marcando fronteras entre lo que se comparte como cultura y lo que se protege como intimidad, porque una tradición puede morir por dos razones opuestas, por prohibición y vergüenza, o por sobreexposición, y por eso, cuando hoy se desentierra a un antepasado para vestirlo, lo que se está haciendo no es solo cuidar un cuerpo, se está defendiendo una relación frente a un mundo que simplifica, pero aún no hemos llegado al punto más íntimo del ritual. Lo que pasa dentro de la cabeza de quien sostiene la manga, de quien limpia, la cara, de quien decide qué ropa es digna, y tampoco hemos respondido del todo la pregunta más difícil. ¿Por qué esto sigue vivo incluso cuando duele, cuando cuesta, cuando divide? Porque la respuesta no está en la tumba, está en el miedo humano a ser olvidado y en la esperanza humana de que, si nos cuidan después de muertos, quizá también nos cuidaron. ¿De verdad mientras estábamos vivos? El hijo mayor sostiene una camisa doblada como si fuera un documento importante. La acerca al pecho, respira hondo y, antes de entregársela a su tía,
Dice algo que suena casi absurdo y, al mismo tiempo, inevitable. Esta era su favorita. Nadie se ríe. Afuera se oye una moto lejana y el canto de un gallo confundido por la hora. Dentro el aire cambia. No por el cuerpo, sino por lo que esa camisa significa. No están jugando con la muerte. Están intentando que el amor no se vuelva abandono. Y lo inesperado llega cuando un pastor, o un anciano respetado, dependiendo de la familia, no habla de terror ni de superstición. Habla de responsabilidad. Habla de gratitud. Habla de memoria. Y ahí surge la pregunta final que lo atraviesa todo. Si este rito es tan pesado, tan caro, tan discutido, ¿por qué sigue vivo? Porque al final Manene no se sostiene por lo extraño, se sostiene por lo útil que resulta para la vida cotidiana, incluso cuando duele. Hay algo que se siente en el cuerpo cuando una familia decide reencontrarse con sus ancestros. El ritual se convierte en una prueba de cohesión, no en el sentido romántico de todos unidos y felices, sino en el sentido real. ¿Podemos seguir siendo una familia cuando hay resentimientos, emigración, desigualdad, distintas creencias? Sí. Manene, en muchas aldeas, funciona como una fuerza que obliga a sentarse en la misma mesa, a verse a los ojos, a recordar quién cuidó, a quién cuando nadie más miraba. A veces, antes de ir a las tumbas, la familia se reúne en la casa ancestral. Si el tonconan es el corazón, este es el latido. No siempre se pronuncian discursos. A menudo la comunicación es indirecta. Una persona sirve café sin preguntar, otra trae arroz para todos, alguien reparte cigarrillos. Es la manera local de decir, estoy aquí, no me fui del todo. Y aparece un detalle que desde fuera parece doméstico, pero por dentro es sagrado: la preparación de la ropa. No se escoge al azar. Se discute, ¿esto es digno? ¿Esto lo habría usado? ¿Esto representa bien a nuestra casa? La ropa aquí no es moda. Es reputación en tela. En algunas familias el momento de vestir al ancestro incluye rezos cristianos. En otras incluye fórmulas heredadas o silencios cuidadosamente respetados. En muchas conviven ambas cosas sin que nadie lo anuncie. Una oración aprendida en iglesia, y luego un gesto antiguo que la abuela hace sin explicarlo. Esa mezcla no siempre es cómoda, pero es real. La historia reciente de Toraja, marcada por conversiones, escuelas y nuevas identidades, no borró lo anterior, lo reacomodó. Y entonces llega una de las preguntas más humanas de todo esto. ¿Qué siente alguien cuando ve el rostro de un antepasado y, al mismo tiempo, ve su propio futuro? Hay personas que cuentan, en entrevistas actuales, en relatos recogidos por investigadores, en conversaciones familiares, que el ritual tiene un efecto extraño. Baja el volumen del miedo, pero sube el volumen de la responsabilidad. Porque si la muerte se vuelve parte de la casa, ya no puedes fingir que la vida es infinita. Te obliga a hacer paz con algo que en muchas ciudades se esconde: el final. Esa confrontación no es solo filosófica, es moral. Manene te hace preguntar, ¿quién me cuidará cuando yo ya no pueda ser útil? En sociedades modernas ese miedo se resuelve con seguros, hospitales, instituciones. Aquí se resuelve con una promesa colectiva: no te soltamos del todo. Pero el rito no vive solo de promesas emocionales, vive de estructuras sociales muy concretas. Primero, vive de la reciprocidad. Si tú apareces, si tú aportas, si tú cumples, la comunidad te reconoce. Eso se traduce en algo que para muchos jóvenes es casi una moneda: pertenencia. En un mundo donde puedes sentirte anónimo en la ciudad, volver y ser alguien en tu linaje es poderoso. Segundo, vive del honor. La palabra honor suena antigua en muchos idiomas, pero aquí se siente moderna. Es reputación, es cara, es lo que el vecino piensa cuando pronuncia tu apellido. Cuidar a los muertos es cuidar a los vivos, porque la familia entera es una sola reputación extendida en el tiempo. Tercero, vive de la memoria material. La tumba, la ropa, los objetos guardados, las fotos, todo eso sostiene la historia familiar. Y cuando el mundo cambia rápido, nuevos trabajos, nuevas religiones, nuevas pantallas, la materialidad de los ancestros funciona como ancla. Ahora bien, también sería una mentira decir que Manene solo trae calma. A veces trae conflicto. Hay discusiones sobre dinero: quién pagó el viaje, quién compró la ropa, quién solo vino a mirar. Hay tensiones religiosas. Algunos sienten que ciertas prácticas deberían reducirse. Otros sienten que renunciar sería traicionar a los mayores. Y hay algo más.
el cansancio. Cansancio físico de caminar, organizar, cocinar. Cansancio emocional de sostener sonrisas mientras por dentro se revive un duelo antiguo. En ese cansancio aparece la verdadera madurez de la tradición. No es un cuento perfecto. Es una herramienta imperfecta que la gente usa para no desmoronarse. Y aquí ocurre un cambio de tono muy importante. Después del contacto con la tumba, viene la comida. En Toraja, como en muchísimas culturas, la comida no es solo alimento, es diplomacia. Repartir platos, sentar a la gente, ofrecer café, servir arroz, compartir carne en un contexto ritual. Todo eso repara grietas. No se dice te perdono, pero se te sirve primero. No se dice me equivoqué, pero se acepta el plato. Los antropólogos llaman a esto cohesión social, pero desde dentro se siente más simple. No puedes odiar igual a alguien con quien acabas de compartir la mesa frente a tus ancestros. Y en ese gesto, comer después de mirar a la muerte, se esconde una de las verdades más antiguas del ser humano. Seguimos aquí, seguimos vivos, seguimos teniendo que cuidar a los nuestros. ¿Y cómo termina todo esto para quien participa? No termina con fuegos artificiales ni con una moraleja. Termina con un cambio interno de rol. El joven que antes era el sobrino vuelve a la ciudad como alguien que ya cargó una responsabilidad ancestral. La mujer que coordinó todo y que casi nadie filmó reafirma su autoridad silenciosa en la familia. El hombre que aportó recursos gana reconocimiento, sí, pero también queda atado a futuras obligaciones. Y la familia en conjunto sale con una sensación ambigua: agotamiento y alivio, orgullo y peso, calma y pregunta, porque el ritual no promete felicidad, promete continuidad. Ahora volvamos a la pregunta final. ¿Por qué esto sigue vivo, incluso bajo presión moderna? Porque resuelve una y otra vez problemas que ninguna modernidad ha logrado borrar. Resuelve el miedo a ser olvidado. Resuelve el miedo a morir solo en términos sociales. Resuelve la necesidad de que una familia dispersa vuelva a reunirse. Resuelve la necesidad de enseñar a los niños, sin discursos, que la vida tiene límites y que esos límites no destruyen el amor. Resuelve la necesidad de convertir el dolor en algo compartible, manejable, con reglas. Y hay un giro que cambia la lectura completa. Lo que desde fuera se interpreta como una obsesión con la muerte, desde dentro es una disciplina de la vida. Porque una comunidad que cuida así a sus muertos está diciendo, indirectamente, aquí nadie es desechable. Sí, hay riesgos de malinterpretación. Sí, hay tensiones con turismo, con redes, con miradas coloniales reempaquetadas como contenido. Sí, hay jóvenes que se alejan y mayores que se aferran. Pero precisamente ahí se ve que no es un museo, está vivo. Y lo vivo discute, cambia, se adapta, se protege. Si me preguntas qué revela este rito sobre las personas, mi respuesta no tiene nada de exótico. Revela que el vínculo familiar no termina cuando el corazón se detiene, termina cuando el grupo decide dejar de recordar. Y Toraja, con todas sus contradicciones, se niega a dejar de recordar. Así que la próxima vez que veas un video recortado de desentierran y visten a los muertos, pregúntate algo más difícil que el morbo. ¿Qué clase de mundo sería el nuestro si tratáramos la memoria como una tarea de cuidado y no como una frase en una lápida? Porque al final, detrás del polvo, de la ropa limpia y del silencio tenso, no hay un espectáculo, hay una idea ferozmente humana, que quizá nos incomoda precisamente porque es verdadera, y la última imagen se queda pegada. Una mano alisa una solapa, como quien arregla a alguien para que pueda entrar con dignidad en la historia. A veces, amar es negarse a dejar que el tiempo tenga la última palabra.